Quisiera compartir con ustedes en este primer día de campamento. El tema es el abrazo de Cristo a un leproso. El abrazo de Cristo a un leproso. Y vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 12. El relato de la curación de este leproso, la limpieza de este leproso, están en los tres evangelios sinópticos. Y dice así en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de este hombre que vino con fe, con esta inmensa fe en ti, confiando que en la situación tan triste en que él se encontraba, tú podías limpiarle, tú podías darle una nueva vida, esperanza, Señor. Te damos gracias por el ejemplo que encontramos en este hombre. Y tu mano no se ha cortado para salvar, y tu hermano también es poderosa en el día de hoy. Y rogamos, así también como este hombre desesperado y angustiado por la condición en que él se encontraba, también en este momento, si hay alguna persona angustiada y desesperada, buscando, Señor, solución a su vida, tú te acerques a ella se acerque a ti, Señor. En ti hay esperanza, en ti hay vida, en ti hay perdón, limpieza, un cambio, Señor, que solamente puede proceder de ti. Ese milagro, Señor, buscamos aquí. Que tú te manifiestes a través de ese poder que tú demostraste en la vida de este hombre, pues te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero decirles que cuando me dieron el tema y cuando empecé a estudiarlo fue muy emocionante para mí. En algunos momentos me emocionaba y lloraba solo, porque me impresionó la condición en que estaba este hombre. Y a medida que iba investigando lo que es la lepra, una enfermedad que en ese entonces era incurable, solo Dios podía curarla. En las Escrituras hay solo un caso de un hombre, en este caso fue Eliseo, que curó a Naamán. Y este hombre, en la condición tan asombrosa de su ser, un ser, por así decirlo, condenado ya a vivir, excluido de la sociedad, excluido de su familia, totalmente alejado, hasta considerado por algunos como un muerto. Y quisiera mostrar en este día 3 puntos que pueden ilustrarnos la vida de este hombre leproso. El primer punto que quiero ver es la aterradora condición del leproso. Y pongan allí el pecado.
El segundo punto que quiero ver es la fe del leproso fija solamente en Jesucristo. Y pongan allí un guión, la salvación. Y el tercer punto que queremos ver es el mandato de Cristo al ex leproso, y pongan allí la santidad. La santidad. Entonces, aquí vemos a este hombre de rodillas ante el Señor Jesucristo, viniendo, irrumpiendo allí donde el Señor estaba junto con otras personas. Viene suplicándole, viene rogándole, no demandando nada, sino le dice, si quieres, tú puedes. Y como dijimos, Dios en el día de hoy también, Él puede y Él quiere salvar. Y en esta tarde, Dios también quiere salvar por medio de su poder, por medio de su gracia. Si hay alguna persona que todavía no ha creído en Cristo, hoy lo puede hacer. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, como dice allí la palabra de Dios. Entonces miremos primeramente la aterradora condición del leproso, que es una figura bien clara en las Escrituras de lo que es el pecado en la vida del ser humano. Dice acá en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepras, lleno de lepras. Yo he visto un leproso en mi juventud, hace muchísimos años atrás. El leprosario estaba en una provincia, allí en el Chaco, cruzando el puente, y lo ubicaron en una isla, la isla del Cerrito, pero ahora ya no está más allí, lo trasladaron a otro lugar. Era un hombre que no tenía nariz, estaba sin el tabique de la nariz, sus fosas nasales se veían claramente, sus ojos eran saltones, bien saltones. Después entendí por el estudio que fui haciendo que se le caían los párpados. Y también no tenía labios. Era una figura aterradora. Y hurgando en la basura estaba este hombre. Y como sabrán, era delgadito, famélico. Entonces, aquí vemos una de las dolencias que puede afligir a la humanidad de una forma tan severa, porque no solamente infringía en su físico, sino también en la parte mental, psicológica, pues quedaban totalmente excluidos de la sociedad. Y eso significaba que ya perdía a su familia, no podía asistir a ninguna reunión pública, no podía asistir a los cultos y tenía que vivir o solo o con los grupos. Ya no podía abrazar a su familia, ya no podía verlos más. Y en muchos casos las familias le llevaban la comida y allí le dejaban. Y pasado el tiempo ni siquiera esto ocurría, ni siquiera esto. O sea que eran totalmente olvidados. Un historiador que se llamó Flavio Josefo, él describe allí la lepra, que se trataba a los leprosos como si fueran, en efecto, personas muertas. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. Y el leproso era quien hubiere llaga, dice en Levítico, llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Levítico 13, 45 y 46. Entonces, este hombre se le sacaban las ropas, le daban ropas raídas,
cubría su rostro, especialmente allí su boca, y tenía que gritar, inmundo, inmundo, porque nadie podía acercarse a él sino hasta 2 metros, si el viento no estaba favorable. Si no, era a 50 metros. La gente huía de él, corrían, hasta algunos le tiraban piedras. Y era considerado como una maldición de parte de Dios. Como que la ira de Dios estaba sobre este hombre. Por eso nadie se aproximaba a él. Quisiera describirles un poco de lo que es la lepra. Había 3 clases de lepras. La lepra propiamente dicha. Había una lepra que se llamaba nodular, que comenzaba con manchas, generalmente en la espalda y en el rostro, en la frente. Y estos nódulos se iban agrandando, tanto que desfiguraba a la persona que quedaba como un león. O sea, se agrandaba todo su rostro y esos nódulos se convertían en llagas que supuraban. Esas llagas iban carcomiendo la piel y era una masa de piel totalmente con hedor y supurando. Después estaba otra que llamaban anestésica. También ocurría como la primera, pero esta iba afectando los nervios, los músculos, tanto que se contraían sus manos y se le iban cayendo las uñas y se le iban cayendo las falanges, tanto que perdía totalmente las manos y se le caían los pies. La persona en la primera duraba 9 años, la otra duraba un poco más, dice. O sea, se volvía anestésica, se llamaba porque no sentía más. Era insensible. Es interesante, investigando, dice que a los leprosos antes, si tenía lepra, le hincaban una aguja, a ver si él tenía sensibilidad. Hoy entendemos que la lepra se cura. Los países hoy en día que prevalecen la lepra y tienen mayoría de lepra es la India. Me sorprendió que en Paraguay, en Sudamérica, es el segundo. Primero es Brasil, el lepra. Hay lepra, se cura, pero hay. Entonces, en ese entonces, después la tercera se mezclaba entre las dos. Era una muerte donde la persona iba muriendo de a poco, de a poco. Pero en las Escrituras vemos, después vamos a ver en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, que también llamaban lepra a enfermedades que hoy nosotros conocemos que no eran lepras. Psoriasis u otras enfermedades contagiosas. Pero inmediatamente cuando aparecían esas enfermedades ya se los excluían. También había lepras de ropa, había lepras de casa, que eran hongos que empezaban a destruir. Y la casa, inmediatamente esa casa era destruida. Entonces vemos la situación de este hombre. Dice aquí las Escrituras que este hombre estaba lleno de lepras. Y la palabra de Dios nos figura la lepra con el pecado, que es terrible, que es impresionante. Todo lo que el pecado hace en la vida del ser humano, aún en el cuerpo mismo, en la mente, en la voluntad, es algo que destruye prácticamente. Dice la palabra de Dios, no hay en él cosas sanas, sino hinchazón y podrida llaga, que no están vendadas ni suavizadas con aceite, desde la planta de nuestros pies hasta la coronita.
Y la Biblia describe que todos estamos en esta condición. Todos nacimos leprosos. Pero gracias a Dios, si bien este hombre cuando vino ante el Señor, no sé si ustedes se pueden imaginar, ¿no? Él viniendo, caminando, y tal vez la gente viéndolo, ¿qué habrán hecho la gente? Habrán hecho un camino, una pasarela, así como vemos acá, ¿no es cierto? Y allí se abrieron. Ni los discípulos, ni nadie quería estar delante de él, pero vemos que él sabía a quién ir, sabía a quién acudir. Y vino ante el Señor Jesucristo, allí con su lepra. Pero queremos describir primeramente la gravedad de lo que es el pecado. Vayamos al libro de Levítico en el capítulo 13 y allí describe, nos dan las leyes sobre la lepra. Y para poder comparar con lo que es el pecado en la vida del ser humano, que no ha hecho cuentas todavía con Dios. Levítico capítulo 13, versículo 3, dice allí: el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y acá dice que si pareciere la llaga más profunda que la piel, el pecado es así. El pecado es algo profundo. El pecado está en el alma del ser humano. Las Escrituras dicen que el pecado sale de nuestro ser interior. De nuestro corazón salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los malos pensamientos, los ojos perversos, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos que trataban de cubrirse allí o preocuparse por lo externo. En el interior, en el alma, radica el pecado. Y las Escrituras nos dicen: en maldad he sido concebido. Ya desde el nacimiento de nuestra madre, ya nos concibió en pecado. Pero aún más dice aquí las Escrituras en el versículo 8, 13:8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Esto se iba extendiendo a todo el cuerpo, estas llagas, e iban cayendo esos pedazos corruptos, inmundos. Así igualmente es el pecado. El pecado se extiende, el pecado avanza, corrompe. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que dicen que el ser humano es bueno. Y hay muchas iglesias hasta aún dicen que el ser humano es bueno. Y por eso no predican el Evangelio. No hablan de la obra de Cristo en la cruz, que vino a salvar al ser humano. Aquellos que dicen esto no entienden lo que es el pecado en la vida del ser humano. El pecado corrompe. El pecado se degenera. Como vimos, uno ve allá en el diluvio, dice que la maldad, la violencia, la corrupción iba aumentando. Este mundo podrá tener toda la tecnología y el avance, pero no puede detener la corrupción. No puede detenerla. Cada día es peor la corrupción. Pero aquí está nuestro poderoso Salvador, que puede detenerla. Entonces, el pecado es más profundo. El pecado se extiende. Y el pecado, dice en el versículo 13, 44 y 45, corrompe. Leproso es inmundo.
y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. La corrupción en la vida de todos los seres humanos es innegable. No puede negar el pecado en su vida. Y acá vemos en la vida de este hombre que vino allí imperiosamente buscando solución a su alma. Pero ustedes pueden creer, y yo sé que ustedes creen, que hay mucha gente que ama su lepra, que considera su lepra bella, la atesoran y dicen: qué hermoso es. ¿Cómo se deleitan en su lepra? Dicen que quieren ir al cielo, pero no quieren abandonar su maldad. Dicen que quieren estar con Dios, pero no abandonan sus borracheras, ni sus lujurias, ni sus pecados más profundos. Mentira, mentira. Aman su lepra, aman su inmundicia, la aman, la quieren, la atesoran, la buscan. En el versículo 46 del capítulo 13 de Levítico dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Él habitará solo. El leproso quedaba totalmente aislado. Perdía su familia, perdía todo. Era considerado un muerto. Pero qué triste es como mucha gente ama la vida de otros leprosos. Le gusta estar con esa compañía de leprosos. Se sienten a gusto con leprosos. Al contrario, dicen: qué aburrido es estar con aquellos creyentes. Qué aburrido es estar con aquellos que hablan de la Biblia. ¿No es así? Es increíble, ¿no? Pero se sienten tan a gustos con sus bailes, con sus inmoralidades, con sus borracheras, con sus cigarrillos, con sus palabrotas. Cuán a gusto se sienten en el ambiente de leprosos. Pero no es el caso de este hombre. Él quería y tenía firmemente, tenía definido: quiero limpiarme, quiero salir de esta lepra, quiero que tú me limpies. Y acá vamos a ver la fe de este leproso. Estaba solamente allí en el Señor Jesucristo. Él deseaba librarse de ese mal, de ese terrible mal, y por eso que pudiese haber en este día alguien que pueda suplicarle a Dios, que pueda rogarle a nuestro Señor, y vamos a ver la actitud, la forma en que Él lo hizo, y estaba demostrando cuán sinceramente en su ser Él deseaba ser libre. Ayúdenme a orar, hermanos, ayúdenme a orar. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha creído y que tantas veces ha escuchado el mensaje de Dios una y otra vez, pueda venir como este leproso en esa actitud y decirle a Dios: Dios, límpiame, socórreme, no quiero vivir más en esta lepra, en esta inmundicia. Y lo primero que vemos es: el leproso vino con una confianza, sin duda, sin titubear. Fíjense cómo él vino. Es interesante que no hay ningún caso en las Escrituras previo, antes, que Cristo haya sanado a un leproso. Después sí vemos que Él sanó a 10 leprosos, ¿se acuerdan?
esos 10 leprosos que de lejos dice que le dijeron: Señor, límpianos, de lejos, no cerca. Pero este hombre, qué fe, sin titubear, sin dudar, seguro de que en Cristo podría obtener allí un cambio en su vida. No sé si ustedes han prestado atención, dice: si quieres, ¿puedes qué? No, fíjense, ¿qué es lo que dice ahí las Escrituras? Limpiarme, limpiarme. No dice curarme, dice limpiarme. Él está pidiéndole al Señor por todos los efectos que ha alcanzado la lepra en él. No solo la cura. ¿Se acuerdan? Él había sido apartado de su familia. Él había sido apartado de la sociedad. Él quería volver a ser limpio, limpio como cualquiera. Él estaba excluido. Por eso, qué confianza de este hombre. Allí estaba con una fe que realmente admiraba. Uno puede decir: bueno, el médico me va a curar, yo sé que me va a curar. Pero pónganse en la mira de este hombre, tal vez todo podrido, sin manos, sin pie, no sé cómo caminaba, no sé si tenía ya sus ojos salientes sin sus labios, y él decir: Él me puede limpiar, Él me puede limpiar. ¡Qué confianza tenía! ¡Qué confianza tenía! Vemos también la fe de este leproso que dice allí en Lucas 5:12: se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo. En Marcos 1:14 dice: se hincó de rodillas, se postró, y esto es reverencia. ¿Qué reverencia tuvo ante el Señor? Cuán irreverente es el ser humano con las cosas de Dios, pero si es tocado por el Espíritu de Dios, allí él reconoce que ante quienes él está, dice: Señor, Señor. Otra cosa admirable de este hombre: él reconocía en Cristo que estaba ante la divinidad. La palabra Señor es la misma expresión de Jehová en el Antiguo Testamento. Él sabía que Él era Dios. Queridos, Dios vino a salvarnos. Dios vino a rescatarnos, a salvarnos de la inmundicia del pecado. Y solamente el Señor Jesucristo podía limpiar. Y Él puede limpiar tu alma de toda pena y culpa. Él puede dejarte bien delante de su presencia. Tercero, la fe de este leproso dice que él vino allí con humildad. Señor, si quieres puedes limpiarme. No había arrogancia. Ustedes ven como mucha gente hasta le reclama a Dios. ¡Qué petulancia! ¡Qué soberbia! Dirigirse delante de Dios con una actitud irreverente. Pero acá Él le dice al Señor: si puedes, si quieres, puedes limpiarme. No le demandó, sino que Él, hincado allí de rodillas, le dice al Señor, suplicándole. Cristo vino para salvarnos. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que tú y yo podamos ser salvos. Pero esto es lo que la Escritura dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera y hallará paz. El que cree en mí tiene vida eterna. Y acá viene la recompensa de esa fe, de esa mirada de este leproso. Fíjense, la primera actitud que vemos en la expresión del Señor Jesucristo, esto está en Marcos 1:41. Dice allí:
es el pasaje paralelo. Dice que cuando lo vio al leproso, el Señor tuvo misericordia. O sea, la primera impresión fue misericordia. Esta expresión significa que su ser interior, todas sus entrañas se conmovieron. Se conmovieron por la condición de este hombre. ¿Y no piensas que Dios se conmueve por tu vida? ¿No piensas que Dios, ese leproso seguro sabía que si voy a los fariseos me echarán, si voy ante los discípulos también me van a correr? Pero allí dice las Escrituras, Cristo se conmovió, todo su ser interior se conmovió. Como dijimos, a un leproso lo consideraban que estaba bajo la ira de Dios, el castigo de Dios. Nadie podía compadecerse de él. Nadie podía condolerse de él. Pero nuestro Salvador se conduele, tiene misericordia. Pero segundo, vemos acá algo que me gustó en uno de los comentarios que leí. El Señor toca lo intocable. Esta expresión me gustó. El Señor tocó lo intocable, y creo que esta es la expresión, decía el comentarista William Barclay, dice que esta expresión habrá conmovido a todos los judíos. Tocar lo intocable, tocar aquello que te iba a contaminar. Pregunto, le hice muchas preguntas a mis hijos cuando le predicaba a ellos este mensaje, ¿no? ¿El Señor se contaminó? No. El Señor lo curó. Yo no te detesto, yo te amo, yo no me alejo de ti. Me gustó esta expresión, el abrazo del Señor a un leproso. Y Él quiere abrazarte. Es tan interesante que en las Escrituras vemos como mucha gente tocaba al Señor Jesucristo. Y dice, instantáneamente, dice, se curaban. Y como Él tocó también a mucha gente. Y se curaban. Qué importante. Vemos aquí cómo el Señor tocó. Dice en un estudio de la Universidad de Duke, no sé si pronuncio bien, en los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que las personas necesitamos recibir abrazos. Hay algo que se llama la abrazoterapia. Esto es muy importante. Abrazos y caricias necesitamos desde que nacemos. Los bebés necesitan abrazos, necesitan caricias, pues si no se puede atrofiar aún el cerebro, puede perder la movilidad. Y miren lo que dice esta universidad: reduce el estrés y la ansiedad, reduce el enojo y la apatía, alivia tensiones, genera felicidad y mejora el estado de ánimo al elevar la serotonina, fortalece el sistema inmune al aumentar la producción de glóbulos blancos, incrementa nuestra autoestima, relaja los músculos, libera la tensión del cuerpo e equilibra el sistema nervioso, disminuye la presión arterial, rejuvenece el cuerpo al estimular el nivel de oxígeno en la sangre. Es recíproco. Cuando uno abraza, va a dar otro abrazo.
nuestro Señor la tocó. El abrazo de nuestro Señor. Me impactó la vida de una mujer, un matrimonio, Kathy y David Ott, australianos. Esto sucedió en el 2010. Kathy estaba embarazada de mellizos y una nena y un varoncito. Ya tenían los nombres. El de la nena era Emily y del nene era Jim. Dice que Emily se adelantó y nació, pero tardaba en nacer Jim. Pero cuando salió, lo dieron por muerto. Y los médicos vinieron y le dijeron: lamentamos, tu hijo murió. Entonces, la madre y el padre dijeron si podríamos despedirnos de él. Y lo llevaron al pequeñín, que estaba inerte, no se movía. Y por 2 horas estuvieron abrazándolo y besándolo y diciéndole cómo era su nombre y el nombre de su hermana. Y a las 2 horas ese niño movió sus manos. Qué impresionante. Me impresionó. Pero acá está el toque de nuestro Dios. El abrazo de Cristo tocando a este intocable. Y dice allí, no solo lo tocó, sino esta expresión, estas palabras que Cristo dijo: quiero ser limpio. Y en el instante la lepra desapareció. Toda esa corrupción desapareció. Lo imposible. Allí se transformó ese cuerpo totalmente desfigurado. Todo el daño que había producido esa lepra. Pero no solo eso, él fue restablecido a su familia, a la sociedad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cualquier ser humano. Que viene a Él quiere tocarle, Él quiere salvarle, Él quiere quitarle allí esa condición de perdido delante de su presencia. Pero el tercer punto que quiero tratar está en el versículo, en Lucas capítulo 5, versículo 14. Es el mandato de Cristo al ex leproso. Y el mandato dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie. Sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Jesús, para testimonio de ellos. Moisés. Mandó Moisés para testimonio de ellos. Y acá vemos el mandato de nuestro Señor, que es algo extraño. No sé si le sorprendió. Primero le dice, no lo digas a nadie. No lo digas. Hoy nosotros, ¿qué queremos hacer con la salvación que Cristo nos ha dado? Y que el Señor nos manda que lo publiquemos, que lo confesemos, que lo anunciemos. Pero no es extraño acá que le dice, no lo digas. No lo digas a nadie. La palabra de Dios nos dice allí en los Salmos, venid y oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Salmo 66, 16. Grandes cosas hizo el Señor con este leproso, ¿no? Pero
La explicación es esta. El Señor, ¿se acuerdan al endemoniado gadareno? Cuando estuvo en Gadara, le dijo allí a los que habían sido liberados: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Él estaba en Gadara. A los que tenían demonios, a los demonios mismos, les dijo allí, les mandó que no publicasen. Por ejemplo, en Marcos 1, 23 al 25 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, cállate. No les permitía a los demonios decir quién era él. Y en la región de Judea, él muchas veces, cuando él sanó, él mandaba a aquellos que sanaba, a la hija de Jairo, a su familia, le dijo, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. A un sordomudo, dice ahí en Marcos 7, 35, les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Un ciego sanado en Betsaida también, y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No lo digas. Y ustedes dirán: ¿cómo es esto? Acá el leproso le dice: no lo digas. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Lo fue y lo dijo. Esto está en Marcos, en Mateo. Lo fue y lo publicó. Hoy Dios nos dice que debemos anunciar. Las Escrituras nos dicen que después le fue impedido al Señor. Le fue impedido. Porque mucha gente le seguía por los milagros al Señor Jesucristo. Y ustedes saben cuál era el propósito de Cristo. Sabemos que los milagros eran una señal para que los hombres pudiesen creer que Cristo es el Salvador, pero no que los milagros eran el motivo por el cual debían de seguirle. Cristo, al morir en la cruz, dice que allí un centurión golpeó su pecho y dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree realmente tiene que venir primeramente a la cruz. Allí es donde el hombre va a encontrar la salvación de su alma. Por eso el Señor le estaba diciendo: no lo digas. Y hoy, saben, hay mucha gente que son rebeldes a Dios, muchos creyentes que son rebeldes a Dios. No hagas esto. Igual lo hacen. Igual aún a pesar de lo que la Escritura lo dice. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que entre en la tierra prometida? Esa tierra que fluye leche y miel, la cual yo os lo doy. Cuando ellos llegaron allí, dijeron: no podemos entrar. Entonces Dios les dijo: no van a entrar. Y después que Dios les dijo: no van a entrar, ellos dijeron: vamos a entrar. Vamos a ir. Dios les dijo: no vayan, sí, vamos a ir. Y fueron. Así es el ser humano. Y muchos creyentes, ¿cómo van en contra de las Escrituras? Van en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios dice: no lo hagas, lo hacen. No me importa lo que dicen las Escrituras. No me interesa. ¿Cuántos se niegan a seguir la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, dice Jehová, que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué importante es. No lo entiendo, Señor, pero voy. Tú lo dijiste y en tu nombre lo haré. Voy a obedecerte.
Pero cuánta rebeldía. Escuchan, escuchan y escuchan. Y ahora venimos al otro y el último punto, que es: muéstrate al sacerdote. Presenta tu ofrenda. Vamos a Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Y allí vemos cómo en Cristo se cumple la ley de Dios. Vamos a ver cómo este hombre conoció la salvación del alma, y es una figura de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida el día que creímos en Él. Leamos Levítico capítulo 14. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un lote de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote, presten atención, un cordero, y lo ofrecerá por la culpa con el lote de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del lot de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar,
así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Esto fue lo que este leproso tenía que hacer. Tenía que ir ante el sacerdote. Perdón, el sacerdote tenía que ir al encuentro del leproso. Él no podía ir a la ciudad. Todo esto es una figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha dejado su gloria en los cielos. Y Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a limpiarnos. Y todo aquel que es limpio por la sangre del Cordero puede ser examinado. Puede ser investigado. Pues Dios lo ha limpiado. Algunos, con una sola mirada, uno se da cuenta, este todavía sigue en sus pecados. Pero allí, dicen las Escrituras, haciéndola corta, ¿no? Tenía que traer 2 avecillas. Una avecilla tenía que morir. Y esa avecilla viva tenía que ser empapada en la sangre de la avecilla muerta. Y esa avecilla viva tenía que ser liberada. Y habla de la liberación que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha liberado del pecado. Allí en el 14:7 dice 7 veces la sangre tenía que ser rociada. Y esto habla de la limpieza perfecta que Cristo ha hecho en nosotros. Ese ceremonial que ustedes vieron allí, ¿no? De esos corderos, 2 corderos y una cordera, todo simboliza al Señor Jesucristo. Pero este ceremonial se hacía cuando se ungía a un sacerdote. A un sacerdote. Este hombre quedaba totalmente limpio, reintegrado. Y dice allí, se le ponía en la oreja la sangre y el aceite, en el pulgar la sangre y el aceite, y allí en el pulgar de su pie la sangre y el aceite, y se le ungía totalmente. Todo esto simboliza que este hombre podía hablar con Dios, podía servir a Dios, podía caminar con Dios y podía estar ya consagrado al Señor. Hermanos, esto ha hecho Cristo con nosotros. Estos corderos simbolizan lo que Cristo es para nosotros. Nos ha limpiado de nuestra inmundicia, de nuestros pecados. Y podemos decir, libre del pecado. Cristo me ha hecho libre. No más con el pecado. No más con ritualismo. No más con ceremonias. Con Cristo estoy bien. Si hay en esta tarde alguna persona que todavía no ha venido a Cristo, puede decirle, Señor, vengo a ti humillado, soy un pecador que ha hecho caso omiso a tu voz, que una y otra vez he desechado oírte y venir a tu encuentro. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Hoy sea el día aceptable, hoy sea el día de salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has dado en el Señor Jesucristo. Gracias por ese gran abrazo tuyo a estos indignos pecadores como somos nosotros. Gracias por venir desde los cielos, dejar tu gloria para venir y rescatarnos. Te pedimos, si hay alguna persona, un joven, un adulto, alguna persona que todavía no ha creído en ti, hoy lo puede hacer. En este campamento lo puede hacer. Pues te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador.